Bueno, mi ponencia se titula La concordancia en número como estrategia de coherencia discursiva en la lengua. Este es un tema que vengo trabajando ya hace algunos años con algunos proyectos, bueno, el último UASIT, también un proyecto FiloCid, o sea, de la Facultad de Filosofía y Letras, y mi equipo de trabajo. Eh, este trabajo puntualmente establece como tema de estudio la relación de concordancia en número entre el objeto indirecto y el pronombre, que lo duplica, y propone como marco teórico para su tratamiento el enfoque cognitivo prototípico. Ahora sí, perfecto. Entonces, en primer lugar, voy a mostrar particularmente de qué casos me voy a ocupar. Pasamos la siguiente, particularmente la duplicación de una forma plural con el nombre átomo, no, para adelante. Sí, ahí está. Entonces, me ocupo particularmente de la duplicación de una forma plural con el pronombre átono singular, le. Paso a la siguiente, como en el ejemplo que tenemos en pantalla, que es el ejemplo 1, Francisco le pidió humildad a los más poderosos, en donde se evidencia, digamos, una falta de concordancia entre el pronombre dativo y lo que llamábamos objeto indirecto, o la construcción, que puede ser nominal o preposicional, correferencial con ese pronombre. En esta oportunidad me interesa indagar puntualmente la naturaleza discursiva del fenómeno. Hasta el momento yo había trabajado a nivel oracional, o sea, dentro de una misma cláusula, y en este trabajo, bueno, y últimamente comencé a indagar en la naturaleza discursiva del fenómeno, es ver cómo son esos modos de manifestación de la conexión sintáctica, tanto dentro como fuera de la cláusula, ¿sí? Excediendo los límites de la cláusula, y cómo contribuye esa relación, esa conexión en asignar cohesión y coherencia al texto. Pasamos entonces, dados los presupuestos del enfoque que me marca, el enfoque cognitivo prototípico, incorporo el problema de la variación, y el uso como un hecho consustancial a la lengua, para poder hacer un acercamiento sincrónico de la problemática. Respecto del estado de la cuestión, respecto de la concordancia puntualmente, pasamos a la siguiente. Tradicionalmente la concordancia es considerada al menos una relación de al menos dos palabras que se establece con la repetición en cada una de ellas de uno de los morfemas, de género, de número o de persona, y que sirve en lo fundamental para relacionar o identificar léxica y sintácticamente a las palabras concordantes. Es considerada una conexión sintáctica obligatoria entre un elemento A que tiene, que muestra, que pide una categoría y un elemento B que muestra también, responde, digamos, al elemento A mostrando esa categoría. Justamente al respecto, Martínez, por ejemplo, en el 99 sostiene que hay concordancia cuando el cambio de un morfema por otro, opuesto de la misma categoría, provoca el mismo cambio en otras palabras del enunciado. Para que pueda darse la concordancia es necesario la presencia de al menos una unidad o una palabra morfológicamente variable, como por ejemplo en este caso los pronombres de tercera persona. Ahí tenemos en el ejemplo 1, le dieron mi número a otra persona, o en el ejemplo 2, los delincuentes les sustrajeron el dinero a los hombres, donde evidentemente se observa concordancia entre el pronombre le en el primer caso, les en el segundo, una concordancia en número en este caso, y la construcción correferencial a ese pronombre, lo que llamamos objeto indirecto, ¿no? Según las gramáticas, como pronombre personal, le tiene un uso referencial anafórico. Esto no es algo que, por supuesto, haya inventado yo, ni mucho menos, también proviene del griego, digamos, de la idea de repetición. Es decir, que denota los rasgos de un individuo presente en el contexto lingüístico, un elemento nominal, dativo en este caso, con los mismos rasgos, ¿no? Incluso Nancy Bruckner entienden por anáfora el concepto que describe uno de los mecanismos más importantes de la cohesión entre oraciones,
en el seno del discurso, y en este sentido la interpretación del pronombre se realiza a través de la presencia en el contexto inmediato de una palabra con la que mantiene relación de correferencia, lo que llamaríamos el antecedente. De acuerdo con eso, el antecedente del pronombre le o les tiene que ser, ha de ser un sintagma nominal, un nombre propio, un nombre común, obligatoriamente específico, que implique, según dicen los autores, el rasgo de animacidad. Es un rasgo que en general se señala como importante y que debe aparecer, y de hecho, bueno, también lo he estudiado previamente, en los objetos indirectos. Bien, pasamos entonces a uno de los rasgos distintivos del español, es justamente, frente a otras lenguas romances, la casi sistemática duplicación de un objeto indirecto con un clítico, ¿no? Con un clítico dativo correferencial dentro de la misma oración, ¿no? Eso es lo más llamativo. Sin embargo, el español suele quebrantar esta regla de concordancia y el objeto indirecto plural puede llegar a ser duplicado con un pronombre singular. Eso es lo que me interesa justamente. Ahora, si bien la ausencia de concordancia es muy frecuente en el español, incluso se ha extendido al habla culta, la construcción suele ser tachada de incorrecta, de todas maneras, y incluso la RAE en la última gramática dice que el pronombre átono debe concordar con el tónico o con el sintagma nominal al que se refiere. Al respecto, Company, que hace diacronía, indica que la estructura innovadora con pérdida de concordancia se halla desde hace siglos en variación con la estructura más conservadora, y hay estudios más recientes sobre dialectos del español que muestran que el pronombre dativo ha sufrido una especie de, llaman ellos, desgaste semántico, y que esto provocaría la ausencia de concordancia. Entonces, se ha acentuado la tendencia en el español hacia la duplicación de una forma plural con un pronombre singular. En este sentido, estudios como el de Sánchez Avendaño, que menciono ahí, del 2008, que trabaja sobre el español de Costa Rica, pero de todas maneras es una variedad del español que sirve a la cuestión, considera que los clíticos de dativo, e incluso agrega los de acusativo en español, se están convirtiendo paulatinamente en morfemas verbales obligatorios. Se señala que cuando, si bien el clítico conserva su valor pronominal cohesivo, si el referente textual al que está aludiendo tiene el rasgo semántico de pluralidad, aparece, digamos, en plural. Pero si el clítico aparece acompañado de un grupo nominal que de por sí cumpla la función de identificar el referente, pierde valor discursivo, y en ese caso solo se transforma en un requisito de la morfología del verbo. Es decir, como voy a anunciar que hay un objeto indirecto, ¿sí? Más allá de que concuerde o no concuerde, aparece le para mostrarme que hay un objeto indirecto en la sala. ¿Está bien? Bien. Pasamos entonces, en cuanto a el problema de la cohesión y la correferencia, bueno, no es necesario en este contexto que les explique qué es cohesión, qué es anáfora, qué es catáfora, solamente a modo de repaso para ver por qué tiene relación con esto que les propongo ver hoy. Si consideramos que la cohesión incluye un conjunto de recursos con los que cuenta la lengua para establecer relaciones entre los elementos que componen el discurso, y si es una relación semántica entre un elemento textual y otro que es fundamental para explicar el primero, que también se encuentra en el mismo texto, bueno, evidentemente esto nos muestra que hay una continuidad y que hay una conexión entre los elementos lingüísticos que conforman el mensaje y también, bueno, la situación comunicativa. En este sentido, el pronombre funciona como representante de un grupo nominal antecedente o consecuente. Bueno, anáfora sabemos que es cuando se refiere a un grupo nominal que aparece antes, catáfora cuando aparece después. Las gramáticas consideran que en tanto los sintagmas nominales como los elementos deícticos, ya sea de pronombres, demostrativos y demás, tienen capacidad para referir
a objetos presentes y no presentes incluso en la situación comunicativa. Entonces, cuando el hablante tiene que hacer referencia a algo, debe seleccionar una expresión referencial que indique o guíe al oyente o lector en la búsqueda de ese referente. Estos fenómenos de anáfora, de correferencia, ponen de manifiesto que el hablante y el oyente han establecido previamente alguna representación mental de ese antecedente y eso les permite hacer sucesivas referencias a esa misma representación en otras ocasiones a lo largo de sucesivas intervenciones. Siguiendo a Gibbon, consideramos que la cláusula es la unidad básica de procesamiento de información en el discurso, es decir, una palabra puede tener significado, pero solo la proposición gramaticalizada como cláusula acarrea información, en ese sentido el discurso es multiproposicional. Dentro del discurso, las cadenas de cláusulas también se combinan, por supuesto, en unidades mayores, lo que llamamos párrafos temáticos, y esto nos permite discutir el proceso de continuidad discursiva, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la disponibilidad de recuperación que presente el referente para el oyente, habrá más, menos continuidad, más, menos avance de la información. Estas conexiones en género y número permiten establecer relaciones que se muestran entre los constituyentes de la construcción, entre la construcción y el discurso, para determinar justamente la continuidad tópica y el avance de la información. Considerando que la lengua posee recursos léxicos y gramaticales para mostrar la cohesión textual, la concordancia, y acá llegamos, cumple una función textual que consiste en mantener la cohesión y de esa manera contribuir a la progresión informativa del texto. Es una indicación del hablante hacia el lector de que debe buscar el referente en otro elemento y contribuye a la cohesión en la medida que se encarga de la continuidad de la referencia, ¿no? Bien, el marco teórico brevemente, pasamos, es la gramática cognitiva prototípica, en la que la sintaxis es síntoma del objetivo comunicativo y por lo tanto las construcciones sintácticas deben ser consideradas necesariamente a la luz de estos objetivos. En este sentido, buscamos explicar cuáles son las estrategias gramaticales que eligen los hablantes y por qué algunas son más exitosas que otras y constituyen así la gramática, ¿no? Partimos de una visión de la lengua que no puede ser reducida a la normativa, y por eso me interesaba esta sección titular La gramática y normativa, pero desde otro lugar justamente, que nos prescribe qué usos son correctos y cuáles no. Por el contrario, entendemos el error como un concepto más dinámico, ¿sí? Error entre comillas, como un concepto más dinámico, y consideramos que si el hablante dice lo que quiere decir, esto indica que si de manera idiosincrática a veces establece concordancia, como vemos en pantalla, en les voy a hacer juicio a Twitter e Instagram, pero a veces no, como en no le vamos a crear problemas a los diplomáticos, por algo será. Bien, pasamos entonces, les decía que esto viene de trabajos previos, voy a pasar raudamente por esto. En trabajos anteriores analizamos dentro del límite de la cláusula, la falta de concordancia como un fenómeno condicionado por ciertos atributos, como la animación del objeto indirecto, si es más o menos animado, la posición del objeto indirecto, si está pospuesto o antepuesto al verbo, y la cantidad del objeto directo que pensamos que podía llegar a interferir también si aparecía también presente en la cláusula. Concluimos que la posición prepuesta del objeto indirecto, más cercana al pronombre, favorece la concordancia entre el pronombre y el referente, que el número, contra toda expectativa, que el número del objeto directo no era un atributo determinante, es decir, que aun cuando el objeto directo fuera singular o plural, no hacía mella, digamos, si es que estaba presente en la cláusula, no mostraba incidencia en la presencia o ausencia de concordancia, y que la animación del objeto indirecto tiene un peso relativo en la aparición de concordancia. En un trabajo posterior, más cercano en el tiempo, también mostré la tendencia a utilizar el pronombre le, o sea, en singular, cuando el objeto indirecto es un nominal de un solo núcleo, pero que evoca un designado genérico o colectivo. Ahí tenemos en pantalla
el ejemplo 5, cuando se le pide opinión a los ciudadanos, ¿sí? Ahí podemos ver que este objeto a los ciudadanos parece evocar un designado que, si bien está en plural, convoca más a un grupo, ¿no? Entonces, pareciera ser que ahí la falta de concordancia, y esto no pareciera ser, sino que lo medimos, está mostrando que el hablante conceptualiza ese objeto como una unidad, más allá de que aparezca en plural. Y de ahí la aparición del pronombre le. Esto nos llevó a proponer que el hablante conceptualiza el objeto como un todo unitario, aunque aparezca en plural, y lo mismo nos pasó con construcciones con nominales compuestos, como esta es la flota de autos, ejemplo 6, que le secuestraron a Milagro Sala y su entorno, donde aparece un objeto con dos núcleos singulares coordinados y aparece la falta de concordancia, ¿no? Vimos que en nominales coordinados, cuyos núcleos inclusive podrían ser plurales, mostrar plural, pero la suma de esos dos nominales concordados muestran que hay discordancia y podría ser consecuencia de que la concepción del nominal compuesto, si bien detenta pluralidad gramatical, porque hay dos objetos coordinados, también se conceptualiza en un sentido unitario, ¿no? Milagro Sala y su entorno sería un grupo. A partir del análisis de construcciones con cuantificadores, como el ejemplo 7, les encargamos a varios dirigentes que hablen con los hinchas. También mostramos que la conceptualización de la cantidad con estrategias léxicas, como el cuantificador, permiten identificar más claramente el referente y entonces favorece la presencia de concordancia. Muchísimo frente a aquellas construcciones en las que no la hay. Bueno, sintéticamente, entonces, esta concurrencia de distintos factores que fuimos analizando en trabajos previos nos muestra que nos lleva a pensar que la concordancia afecta toda la cláusula, pero que podría tener un ámbito mayor al de la cláusula, donde todas las estrategias, la léxica, la morfológica, la sintáctica, se influyen mutuamente y no pueden ser analizadas de manera aislada. Bien, vamos entonces a los objetivos puntuales de este trabajo. Estudiar el fenómeno de la concordancia en número, considerando la importancia del contexto para la coherencia de toda expresión lingüística y el reconocimiento de que las categorías gramaticales constituyen una cristalización de estrategias pragmáticas. Eso nos impide deslindar lo sintáctico de lo semántico o de lo pragmático. Considerando, digamos, todo lo que les conté recién del estado actual del tema, nos surgieron varios interrogantes. ¿La concordancia es una propiedad de la cláusula o excede sus límites y tiene un ámbito discursivo? ¿En qué medida ayuda la concordancia en número a sostener la coherencia y la cohesión de un texto? ¿A mayor distancia del referente se espera menos concordancia? ¿O será al revés? La relación sería inversa, a menor distancia, menor concordancia, porque es innecesario identificar el referente. Bien, de ahí surgen entonces las hipótesis. La primera es que la manifestación de concordancia entre el pronombre dativo y el grupo nominal en plural está condicionada por la distancia con el objeto, vamos a decirle objeto indirecto, no necesariamente cuando lo analizamos a nivel textual, nos vamos a encontrar con que esa construcción cumpla la función de objeto indirecto en otras cláusulas, ¿sí? Pero digamos la construcción correferencial con el pronombre. El empleo anafórico distante favorece la forma les, porque en esta situación el mantenimiento de la referencia discursiva depende de la marcación morfológica del plural. Es decir, si necesitamos mantener la referencia, porque el referente nos quedó lejos, seguramente vamos a apelar al plural. Esa es una primera hipótesis. Y en el uso catafórico, o sea, inverso, aparece primero el pronombre y después la construcción, el clítico tiende a funcionar como una mera marca gramatical, es decir, anuncia que en esa construcción hay un objeto indirecto y no contribuye en igual medida a la función cohesiva de mantenimiento de la referencia. Bien, en cuanto a la metodología y el corpus, evaluamos en un corpus auténtico cuál es el contexto lingüístico en el que se produce el fenómeno de la ausencia de concordancia. El trabajo de medición, en este caso, fue sobre un corpus constituido por artículos periodísticos de la prensa escrita argentina, publicados en sitios web. Medimos 222 ejemplos de construcciones,
y se midió la significación, por un lado estadística y representativa, para después hacer un análisis cuantitativo de los resultados. El objeto de análisis son los casos de no concordancia en número, como el ejemplo 8. Cartes le pidió a los periodistas que no lo molesten más con el tema, y se lo compara con los casos con concordancia, como el ejemplo 9. La ley les permite a las detenidas tener a sus hijos con ellas en prisión. Bien, pasamos entonces a la medición y los resultados. En primer lugar, medimos la presencia de concordancia y de falta de concordancia sobre el total del corpus. No porque esto nos ofreciera una referencia puntual para este trabajo, sino para saber con qué estábamos contando, ¿no? En el corpus total, con cuántos casos de concordancia contábamos y con cuántos de ausencia de concordancia. Y fíjense que los casos sin concordancia mostraron una presencia bastante importante, es un 32,90, ¿no? Piensen que estos son textos escritos, no esperamos que pasen por un corrector, porque en la prensa ahora, en la prensa argentina, no suele haberlos, pero sí esperamos que alguien revise lo que escribió por lo menos. A continuación analizamos la falta de concordancia como un fenómeno condicionado por los siguientes factores. La posición del grupo correferencial al clítico, es decir, si está antepuesto o pospuesto, la presencia del grupo nominal en la misma cláusula o en una cláusula diferente, es decir, cercano o distante. Cuando decimos cercano o distante nos referimos a cercano si se encuentra en la misma cláusula, distante se encuentra en una cláusula diferente, independientemente de la función sintáctica que ese grupo cumpliera en la cláusula en cuestión, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como se muestra en pantalla, vemos que analizamos las construcciones con, digamos, una construcción correferencial antepuesta, es decir, con pronombre en empleo anafórico, como el ejemplo 10, considerando si la construcción se ubica en la misma cláusula, como en 10, a los policías les ordenaron que no entraran a la casa de Soria, o en otra cláusula, como ejemplo 11, ultimátum de Isela Constantini a los pilotos de aerolíneas, a través de una carta, les dijo que si no vuelan el Airbus, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el primero tenemos un empleo anafórico en la misma cláusula, en el segundo caso, un empleo anafórico en cláusula distinta. Pasamos entonces a los resultados de la tabla. Una lectura horizontal de la cláusula muestra que la presencia del sintagma correferencial con el pronombre en una cláusula diferente no favorece la ausencia de concordancia, dado que los únicos dos casos de discordancia o de ausencia de concordancia se dan con presencia de la construcción correferencial en la misma cláusula, como se observa en el ejemplo siguiente. Fíjense en el ejemplo 12, a los hijos de Cristina le esperan más problemas con la causa OTESUR, en donde encontramos que tenemos la construcción en la misma cláusula, ¿no?, antepuesta, y sin embargo no hay concordancia, como en el ejemplo 13, ¿no? A los sectores del campo se les redujeron o directamente suprimieron las retenciones. Sin embargo, la presencia de la construcción en la misma cláusula, vimos que tampoco favorece la presencia de concordancia, porque en realidad los casos con concordancia se reparten casi en forma pareja entre construcciones con sintagma cercano y distante. No hay muchas diferencias. Del total de los casos de concordancia, el 52% se dan construcciones en la misma cláusula y un 47% se dan en construcciones en cláusula distante. Pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense, los ejemplos 14 serían con construcción correferencial en la misma cláusula. Lo que comprobaron es que a los miembros de clases sociales más altas les tomó más tiempo, y en 15 con cláusula distante. Según la publicación, el del jueves fue el tercer robo en el año que sufren las monjas. En mayo les sacaron una notebook y una guitarra, y en septiembre les sustrajeron la documentación. A su vez, la lectura
vertical de la tabla nos muestra que la presencia de la construcción en una cláusula distinta a la del pronombre no favorece la ausencia de concordancia, porque el 100% de las construcciones correferentes con el pronombre en una cláusula distinta presentan concordancia. Incluso cuando hay una distancia bastante considerable respecto del referente, como vemos en la diapositiva siguiente, el ejemplo 16. En referencia a los casos de venta o canje que hacen los beneficiarios, el subsecretario reconoció que no pueden tener control sobre lo que hacen las madres, esa sería la construcción en cuestión, una vez que se retiran del lugar. Es algo que excede nuestra capacidad, porque nosotros les damos la leche para ellas o sus hijos. Vemos un ejemplo en donde la construcción correferencial quedó bastante lejos. Y en el ejemplo 17, referentes del sector aseguraron a este diario que desde la crisis 2002 no veían una temporada de tan poco movimiento en los principales balnearios y puntos turísticos del país. Y recién ahí aparece, les preocupa febrero, o sea, está muy lejos, y fíjense que más adelante, tan resaltado cada ocurrencia de les, sigue retomando el referente, a pesar de que ese referente quedó muy, muy lejano, y muestra concordancia, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, de muchos otros, como se vio en la tabla, en donde la construcción correferencial con el pronombre no solo está en una cláusula distinta, sino que está en una cláusula bastante distante, el 100% de los casos mostró concordancia. En segundo lugar, analizamos las construcciones con sintagma correferencial pospuesto, es decir, el empleo catafórico del pronombre. Mostramos en la tabla 3 los resultados. Consideramos si la construcción se encuentra en la misma cláusula o en otra cláusula diferente, igual que lo hicimos con el empleo anafórico, y si hay o no concordancia. Vemos que en una lectura, porque podemos hacer horizontal de la tabla, del total de los casos con sintagma pospuesto, solo se observó un solo caso con construcción correferencial en distinta cláusula. El ejemplo es el siguiente, y fíjense que es un ejemplo muy particular, pasamos al siguiente, dice: por eso hoy estoy acá, para pedirles más, expresó Macri. Nos llenaron de buenas noticias este año, resaltó, pero advirtió, esto no alcanza, les tengo que pedir más, todavía no sabemos a quién, ¿no? Más trabajo, más valor, más inversión, les dijo a los productores rurales. Este fue el único caso que encontré, y digo que es muy particular porque en realidad es una cita textual, en donde Macri está hablando con gente que está en la situación, ¿sí? Entonces, es un empleo catafórico entre comillas. Bien, a su vez vimos que el empleo catafórico del pronombre con grupo correferencial distante tampoco favorece la ausencia de concordancia, porque el 100% de los casos de discordancia se dieron con construcciones presentes en la misma cláusula, como se observa en los ejemplos siguientes, 18 y 19. Es hermoso, es un ensayo donde dos actores se encuentran para darle vida a las cartas de amor misterioso. Y el 20, la dueña del Belgrano Day School le respondió a los herederos, ¿sí? Es decir, en el empleo catafórico con construcciones presentes en la misma cláusula, se da una ausencia de concordancia en 73 casos sobre 168, o sea, bastante. Por otro lado, la lectura vertical de la tabla nos permite observar que en el empleo catafórico los casos de concordancia predominan, aunque levemente, sobre los de ausencia de concordancia. Hay un 56% frente a un 43%, como vemos en los ejemplos siguientes, 21 y 22. 21 dice, ante esta nueva jornada festiva, los médicos recuerdan la importancia de respetar la edad para la que están recomendados los juguetes y no regalarles cosas pequeñas o desarmables a los niños chiquitos. Y en 22, también les enviaron cartas a los embajadores de Bolivia, Perú y Paraguay. Es decir, lo que nos muestra es que en el empleo catafórico los casos de concordancia predominan, pero no tanto, digamos. Hay un 56% frente a un 43%, ¿sí? Bien, el análisis de los datos de ambas tablas, digamos, antepuesto y pospuesto, permiten concluir que sobre el total de casos, que recuerdo eran 228 casos,
La aparición de le con valor de plural, habíamos visto en la primera tabla, se verifica el 32,90% de las veces, sobre 228, 23 ítems nada más. Y únicamente en dos situaciones. Empleo anafórico con grupo correferencial cercano, 2 casos sobre 59, y empleo catafórico con grupo correferencial cercano, 73 casos sobre 169. Es decir, se observa que el fenómeno de ausencia de concordancia se presenta mayoritariamente en la modalidad de referencia catafórica. Es decir, cuando el crítico pareciera ser que reviste una función cohesiva de conservación de la referencia textual, en particular cuando se trata de empleos anafóricos distantes, aunque también en los cercanos, la forma les supera con creces a le, es decir, la concordancia supera a la ausencia de concordancia. Paso a las conclusiones, ya termino, prometo. El análisis de los datos mostró que en los empleos catafóricos el clítico tiende a funcionar como una mera marca gramatical, es decir, en tanto el referente todavía no se ha introducido por mecanismos léxicos y difícilmente se podría considerar que el clítico establezca la identidad textual, porque no se lo ha mencionado todavía, es más frecuente que no cumpla con esa función cohesiva de mantenimiento de la referencia. Por el contrario, en los usos anafóricos, el clítico sí conlleva la función de conservar la identidad del referente en la mayoría de los casos, y por eso la utilización de le por les resulta de frecuencia casi nula. Y incluso cuando se da falta de concordancia, se dan casos de referente cercano, no lejano, ¿no? En el uso anafórico. El pronombre cumple efectivamente una función cohesiva cuando el designado se encuentra lejano, y entonces este elemento debe mostrar que se trata de una entidad plural que se introdujo antes. Por el contrario, el empleo catafórico cercano es el que motiva en mayor medida, y contra toda expectativa, la aparición de la forma le para el plural, es decir, la ausencia de concordancia. El empleo anafórico distante prefiere la forma les, pues en esta situación el mantenimiento de la referencia discursiva depende en gran medida justamente de la marcación morfológica del plural. Es decir, el valor cohesivo del pronombre se vuelve necesario. Esto es consistente con que solo se hayan contabilizado 2 casos de empleo anafórico y en ambos la referencia discursiva es cercana. El pronombre le es redundante en cuanto a la clarificación de la referencia textual porque acompaña a la construcción que establece la identidad del referente y entonces puede convertirse en un mero requisito gramatical sin un papel relevante en la identificación de entidades, digamos, informativamente importante, ¿no? Por lo tanto, no se comporta como una marca de cohesión necesaria en estos casos, porque la identidad del designado se aclara justamente en la construcción correferencial, que se encuentra muy cerca. La posible, podemos llamar, ambigüedad en la identificación del referente textual queda anulada, en tanto la cercanía del grupo correferencial implica que haya pocas entidades discursivas en competencia para llenar de contenido a ese pronombre, ¿no? En línea con Company, que mencioné al comienzo, que propone la posibilidad de que el pronombre le se vuelva un morfema objetivo del verbo, los resultados también nos permiten abonar la hipótesis que había mencionado en un comienzo de Sánchez Avendario, que para el español de Costa Rica propone que el uso de la forma le con el valor de les podría ser un paso adelante en la morfologización de los clíticos de complemento en español. Y tal como señalamos entonces, retomo las hipótesis iniciales, podríamos plantear un posible debilitamiento del estatus anafórico de le y de su lectura referencial, teniendo en cuenta que el análisis de los datos muestra que el pronombre puede marcar plural cuando conserva con claridad su valor pronominal cohesivo, pero si aparece acompañado de una construcción que cumpla la función de identificar el referente, pierde ese valor discursivo y podría transformarse quizá en un requisito de la morfología del verbo. Esto se verifica con mayor fuerza en los empleos catafóricos, como dijimos, y por el contrario, en los usos anafóricos se muestra
la función de conservar la identidad del referente en la mayoría de los casos. En línea con García, también, como mencionaba Roxana antes, consideramos que la elección y combinación de palabras en la sintaxis es fundamentalmente libre. En este sentido, esto no quiere decir que es arbitraria, sino que cada una de las elecciones que hace el hablante contribuye a la intención comunicativa, a aquello que quiere transmitir. De modo que aquellos casos supuestamente excepcionales o incorrectos no se dan al azar, en realidad, porque en cualquier contexto, digamos, están respondiendo, ¿no?, a un mismo principio, que es justamente el mismo que explica el uso canónico, o sea, una necesidad, ¿no?, un objetivo. Por eso salimos de esa consideración de redundancia del uso del pronombre dativo para identificar la referencia textual al estudio de su uso como elemento relevante. Si bien no siempre en la identificación de la cantidad, pero sí en su contribución al avance de la información y a la cohesión textual. Es decir, considerar que el concepto de concordancia es concomitante con una situación en la que hay constituyentes que portan información sobre alguna entidad lingüística de manera redundante, siempre que se plantee que esa redundancia marca coherencia discursiva. Eso es todo, gracias. ¿Preguntas? Sí. No, bueno, en realidad me pareció, bueno, que estuvo muy bien el estudio. Realmente me quedé pensando, porque yo a veces me doy cuenta cuando escribo que pongo lee y no pongo les. Y que después digo, claro, cuando en la segunda lectura digo, no, el error, no descubro el error como profesora. Pero sí me parece esta cosa de interesante de cierta como gramaticalización o morfologización que vos decís del lee, y que tal vez también se pueda transformar con el lo, digamos, que pasa también con el objeto directo. De todas formas, acá en Salta, por el contacto con el quechua, el lo puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser singular, puede ser plural en muchas ocasiones, independientemente cuando de los, pero acá sí me parece que hay esta cuestión así, y es cierto esta cuestión de el referente, ¿no? Como el referente está claramente dicho después, no es necesario. Pero me parece que los programas bien elegidos, no, no sé si te buscaría otro, pero sí pensé que la distancia iba a tener un factor mucho más fuerte que encontraron ustedes. No sé si es porque es diario también, habría que pensar en otro tipo textual. Perdón. Me pone a pensar si puede ser que el SLE no sea como una autorreferencia de la misma persona y no quizás tanto al objeto indirecto. Pues yo, es decir, eh, Juan le invitó un té a los chicos, es como para mí hacer una referencia a ese Juan, a ese mismo Juan como sujeto, o en el caso de los pilotos, que decía, les dijo, esa persona, bueno, Juan les dijo, les dio un ultimátum, no recuerdo cómo hacía el ejemplo, y después yo decía, bueno, si suprimo la S, ¿no? Ese plural, digo, le dijo a ellos, como decía, bueno, el referente se le volvía nuevamente a esa persona mencionada. No sé si se puede pensar, porque yo, digamos, por ahí me pongo a pensar en lo oral, y ejemplos como yo le dije a los chicos que no hagan esto, o le dije a los chicos que no, es como ese le, ese yo mismo, como... No sé si se No, entiende. no lo hubiera pensado así nunca, poco menos que polémico pensarlo de esa manera, pero no, yo creo que no, pero no lo tengo estudiado. O sea, partí de la base de que le siempre menciona un objeto que en general se piensa que es menos activo que el acusativo, menos afectado o afectado indirectamente, pero sigue siendo un otro, ¿no? No quien habla, sino un tercero. En eso creo que hasta ahora no hay, no tengo una observación para hacer. Sí que, bueno, ese le probablemente indique que hay un tercero, más allá de expresar la cantidad de ese tercero, ¿sí? Como que no haya una necesidad de mostrarlo.
también diríamos, nosotros le dijimos a los chicos, y estaría el plural ahí igualmente, me parece que pensarlo como sujeto es como muy, no sé si lo vería así. Bueno, fabuloso. Y no es nada demasiado científico lo que voy a decir yo, no, realmente. Pero estaba pensando, bueno, si tiende a presentarse cuando hay un contexto más catafórico, no sé si tal vez uno puede llegar a pensar en el discurso en construcción. Y tal vez de alguna manera empiezo con un le porque no sé del todo lo que va a venir después. Y en cambio sí, en Anáfora recupera, ya es una cosa más establecida y pensé que tal vez, como aparece en empleos catafóricos, puede ser que todavía, no digo una nebulosa, pero todavía está el discurso en construcción. Claro, es que en la catáfora se ve menos eso de la representación mental que ya tiene el hablante del referente. A pesar de que es discurso escrito, vuelvo a repetir, ahí está el tema. Que es escrito, se supone que ya lo tiene, digamos, o si no lo tiene, lo revisó, pero no revisan. Por eso aclaré. En la oralidad uno podría ir en contra de esa hipótesis que dice que tanto la anáfora como la catáfora, el hablante tiene representación mental del objeto y en ese caso usa el pronombre para mostrar correferencia con él. Bueno, en la catáfora sería un poco más discutible, si en la oralidad, y me refiero al habla espontánea, ¿no? Ahí sí, de acuerdo con vos, pero en la escritura es más difícil de justificar. De hecho, hicimos una secuencia didáctica con Silvina Peri y Sofía Ansaldo, que son parte del equipo, hicimos una secuencia didáctica en la que proponemos preguntar por qué habría falta de concordancia en ese caso. Y la pusimos en juego en un taller y decían, bueno, porque no corrigen, ¿no? Porque nadie corrige nada. Pero tiene que haber algo más. O sea, tiene que haber, no me importa que no corrijan, digamos, el problema es por qué sucede. Es lo que tratamos de explicar. ¿Por qué sucede ahí y no sucede en otros casos? Perdón. Claro. Claro, si solamente está usando el pronombre porque hoy les estoy avisando que se viene algo, o realmente hay correferencialidad entre ambos. No sé si hay alguna pregunta más, si no, pasamos a lo otro. Bueno, muchas gracias. Está el expositor, claro. Bueno, Esteban Condorí de la Universidad Nacional de Salta va a exponer las cláusulas de relativo de sujeto entre la hipotaxis y la interordinación.